Hola, saludos, buenas noches. Hago y realizo una implantación del plano estructural sobre el plano arquitectónico. En el se ve que están trabajando con un sistema confinado y entonces los primeros ejes coinciden sin ningún inconveniente. Este es el eje 1 en el arquitectónico y el eje A en el estructural. Sería importante que tanto arquitectónico como estructural manejen la misma tipología de ejes. Si nos desplazamos hacia abajo entre el 1, el B, el 3, el 4, de pronto este B no debió pasarse por toda la mitad de la construcción si pertenecía al lado derecho. Este podría estar los 90 y los 90 coinciden bien. Toda esta zona de lo que es Alcoba 2 o Alcoba 3 no hay problema. Vestier, Alcoba, aquí se ve presente el problema. Aquí pues el eje N y el eje 16 coinciden sin problema, pero se ve reflejado el problema en el eje 17 y en el eje 0. Por lo general puede suceder de que la sección de la columna haya cambiado y eso fue lo que sucedió. Mientras que en el arquitectónico trabajaron con columnas de 27 por 27, seguramente no le colocaron el recubrimiento. Colocaron en el estructural columnas de 30 por 30, pero la columna de 30 no coincide con el centro de la columna de 27. Entonces, aquí marco como en amarillo la inconsistencia del eje. De nuevo cierran con el otro eje, que es el del borde del muro, y sobre esta línea pues se plantean otra línea de columnas hasta llegar a otra columna de no sé, parece que es de 30, sí, es de 30 por 30, y montan columnas de 27 por 27. No hay un eje que pase por la mitad de estas columnas. Cuando son columnas de 30 por 30 quiere decir de que ya cambiaron el sistema a porticado, ¿no? Entonces debería haber un eje aquí por toda la mitad. Ese eje no está, ¿sí? Debería ser como el 6, pero aparece como el G, aparece el I, pero el I corresponde a esta zona de acá de estudio. Y vuelve a suceder lo mismo. Donde tengo marcado lo amarillo es porque la sección de la columna en el arquitectónico lo manejaron de 27 por 27 y acá de 30 por 30. Entonces, claro, vean la diferencia que hay entre un eje y el otro. Seguimos avanzando y eso es básicamente lo que está sucediendo en algunos ejes y por eso es que no coincide. Acá también, aquí está la variación y aquí es supremamente notoria, ¿no? Donde la distancia entre un eje y el otro son como de 3 centímetros y medio, 4, sobre este baño y sobre el vestíbulo, ¿no? Igual esa misma proyección se tiene en cuenta aquí, pero entonces sí sería importante que el eje pase por toda la mitad y el que está pasando por toda la mitad es el estructural. El estructural sí está pasando por toda la mitad. Acá está el otro eje. Este es el de la otra columna. No coincide con el arquitectónico. Y en esta zona que estamos hablando de lo que es sala y comedor, acá sí existe como una variación significativa. Estamos hablando del eje 9 y el eje J. Sería importante que revisaran esa zona porque vean por donde está pasando la línea punteada del estructural. Sí parece concéntrico, pero la columna es excéntrica. O sea, no se centra sobre esta zona, sino que están sacando la 3 centímetros más hacia acá. Por eso es que no coincide un eje con el otro. Y aquí sí se sale, y se sale el muro se sale hacia adentro de la zona verde, ¿no? Sí. Sí, no, ese sí tiene el recubrimiento, ¿no? Sí, es que es el tema, son como el tema de las columnas, ¿no? Como quedaron con secciones diferentes entre el arquitectónico y el estructural, entonces por eso está la variación de los ejes.
Sí sería importante que tanto arquitectónico como estructural trabajen con la misma numeración, pues el mismo proyecto. Este 10 coincide, pero no trazaron un eje estructural aquí para la parte de ropas, y tampoco ropas coincide con el eje 11, varían. Aquí les marqué también por el tema de la sección transversal. El 12 si es a todo eje, pero no marcan un eje estructural, no sé por qué. Lo mandan derechito acá 4 metros y lo marcan al centro del eje. Sí, otra vez, la sección de la columna está de 27 y debería ser de 30. Luego pasamos de la circulación, pasamos a la zona de parqueadero. Aquí vamos a un nivel. En el arquitectónico le hizo falta que trazaran una línea aquí de vértice para el cambio de nivel entre la zona de circulación y la zona de parqueadero. Está el depósito, que el depósito está a nivel 0, sube 15, y luego este nivel ya se conecta con una zona verde. Me imagino que ya aquí ya se conecta con lo que es el terreno natural, de la manera como se esté comportando. Vuelve a aparecer aquí barbecue, y el arquitectónico difiere del estructural en el punto centro de la sala deprimida, al igual que el jacuzzi y la localización de la piscina. Los baños sí están coincidiendo, pero pues no hay ejes estructurales para los baños. Llegan acá con un eje de columnas, y en el eje 17 aparece otro eje de columnas, pero no está reflejado en el estructural, ¿no? Aquí no ubican nada, no lo proyectan dentro de la construcción. Quiere decir que si nosotros replanteáramos con el estructural, se perdería este eje y se tendría que hacer con el arquitectónico. Importante que actualicen las columnas en el arquitectónico para que coincidan unos ejes con los otros. Acá vuelve a haber una variación, ¿sí? Se supone que los ejes deben ir por la mitad de las columnas, siempre. Que cuando es confinado, pues van a haber secciones de columnas entradas al muro, pues entonces coincide que pasa por la mitad del muro, pero en este caso sí debería estar pasando es por los ejes más importantes, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá hay una variación entre el eje estructural, que sí está pasando por el eje, y el arquitectónico, que no está pasando por la mitad de esas columnas. Entonces, debe existir como un mismo idioma entre arquitectónico y estructural. ¿Sí? Acá está la diferencia entre el eje 2 y C. Si lo trazáramos por el eje C, entonces tendríamos 8 centímetros de diferencia. Entonces, claro, el maestro llega y toma este eje y lo pone por toda la mitad. Quiere decir que aquí ya estaría variando las características que tengo, ¿sí? O es una o la otra, pero tiene que trazar es por la mitad en ese sentido, tendría que estar trazando por la mitad de la columna, ¿sí? Aquí sí me imagino que fue la modificación que hicieron en el arquitectónico, pero pues falta actualizar el estructural, ¿no? Porque se estaba saliendo de la línea de paramento. Es importante que tengan en cuenta que pues hay unas cotas arquitectónicas, sí, eso está bien, pero pues con base a la topografía pues se tienen que plantear las cotas topográficas, ¿sí? Con base en ello uno puede hacer el cálculo del movimiento de tierra, de la implantación de las zonas, y pues establecer como pues la cota que compense el terreno, ¿no? Que la zona que está más alta corte para rellenar el resto, y lo que salga de piscina después pues se pueda conformar dentro de las zonas verdes o donde no tenga que generar una compactación. Eso sí ya depende de cómo quieran hacer el proceso, ¿sí? En algunos casos se maneja, primero se explana, se hace el corte y se deja, y luego se proyectan los puntos
con topografía para que pueda después el maestro levantar los puentes y hacer el trazado. Lo que pasa es que normalmente cuando en topografía siempre hacemos este tipo de procesos para garantizar que tanto arquitectónico y estructural hablen el mismo idioma y después no se estén haciendo modificaciones o cambios significativos en campo, ¿no? en construcción, y que eso afecte directamente el presupuesto. Bueno, muchas gracias por la atención y aquí les dejo este videito, les voy a colgar en una plataforma.